Hola, bien, buena gente. Estamos acá en este video que es del trabajo práctico número 5. Vamos a ver una aplicación del segundo principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica lo van a ver con Nancy en la parte teórica, como toda la parte teórica. Aquí solamente nos vamos a preocupar por una parte muy chiquita de lo que implica el segundo principio de termodinámica, que serían máquinas térmicas que funcionan en ciclo de Carnot, ¿sí? Vamos a empezar a ver qué significa todo esto que estamos hablando. Estamos, primera diapositiva, gente. Hacemos un breve repaso teórico antes de mostrar algunos ejercicios y después mostrarles las cosas que tienen que estudiar ustedes, que hacer ejercicios. Máquina térmica, ¿bien? Definición. Una máquina térmica es una máquina que toma calor de una fuente caliente, que sería QH, QHOT, y la convierte, mejor dicho, parte de ese calor caliente, calor hot, lo convierte en trabajo y otra parte de ese lo expulsa a una fuente fría, ¿sí? Esta primera oración es la imagen que está a la derecha, ¿sí? Es una máquina que se coloca, la máquina es el círculo gris, y se coloca entre dos fuentes, una fuente caliente y una fuente fría. ¿Qué es lo que va a hacer esta máquina? Tiene la característica de que va a poder sacar parte de la energía que fluye naturalmente de una fuente caliente a una fuente fría, parte de esa energía la puede convertir en trabajo, ¿sí? Esto en forma de ecuación, si se fijan, W, que es el trabajo que puede hacer esa máquina, es, quedémonos con la parte que está con valores absolutos, va a ser el valor absoluto del calor entrante, QH, menos el valor absoluto del calor saliente, QC, ¿sí? La segunda oración habla de la eficiencia de una máquina térmica. Sabrán que la eficiencia de cualquier máquina tiene que ver con la utilidad que tiene dividido cuántos recursos utiliza. En este caso los recursos son toda la energía del calor H que aparece y la utilidad es el W que yo le puedo sacar a la máquina. Entonces W dividido QH va a ser la eficiencia E de una máquina térmica. Si laburan algunas deducciones como por ejemplo qué es W y suplantan W, a ver, voy a agarrar el láser, puntero láser, este W es QH menos QC. Si ustedes hacen esa salvedad y sustituyen W, van a llegar a esta ecuación que está aquí, ¿sí? Estas ecuaciones, como siempre sabrán ustedes, dependen los problemas, las variables y los datos que tienen los problemas van a hacer que ustedes elijan usar esta ecuación o esta para resolver más rápido. Máquinas térmicas, entonces volvemos sobre la idea de la imagen de la derecha, un poco más gráfico. Esto que son todos números y que está muy conceptualizado se puede ver un poco en la práctica, por ejemplo en esta máquina térmica que podría ser una máquina de vapor. Nosotros tenemos una fuente caliente que sería esa caldera que está calentando un líquido. Ese líquido al calentarse genera presión y se quiere ir a una fuente fría que sería el exterior, la salida de esa chimenea. Como dijimos, en el medio de ese transcurso se pone una máquina. Esta máquina lo que hace es que esa presión la aprovecha para, metiéndose en un pistón y conectado de una forma ingeniosa a una rueda, va a hacer girar esa rueda. Entonces el gas ese que cuando es rojo está caliente, entra sucesivamente a un lado del pistón o al otro y hace que la rueda gire, ¿sí? Si nosotros podemos, esto es lo mismo, pero sería como una central que genera energía. Si ustedes, por ejemplo, a ver, veamos esta generación de energía. Tenemos, ¿de dónde sacamos el calor caliente? Tenemos entrada de combustible que entra a una cámara y empieza a calentar esa cámara, en la que hay una serie de serpentines. Serpentines se llaman unos caños así que tienen esa forma, donde circula agua. Nosotros lo estamos calentando a eso, entonces ese agua que entra un poco más fría, a medida que va pasando por el serpentín se calienta y aparece vapor de agua. Ese vapor de agua se eyecta como calor caliente de esa cámara
y es el vapor de agua que sale de izquierda a derecha. Lo que tenemos ahí es una especie de turbinas. Como sale presión, empieza a impactar en las turbinas y hace girar este eje que tiene dispuestas unas aletas, de forma que cuando pega empieza a girar para un lado. Si nosotros a eso lo conectamos a un generador de corriente eléctrica, podemos obtener energía a partir de eso, ¿sí? Y el vapor libremente puede salir de ahí y sale un poco más frío, y lo que hacemos aquí es enfriarlo a ese vapor. ¿Cómo lo enfriamos? Con otro serpentín en donde hay un líquido refrigerante. Por ejemplo, esto es un ejemplo de una máquina, ¿bien? Ese líquido refrigerante sería una cuestión análoga a esto. Esta cámara es para calentar y esta cámara es para enfriar. Entonces el vapor se enfría, ya hecho agua, vuelve a entrar a la cámara y esto se reproduce cíclicamente. Las otras dos variables, W y Q frío, serían esas, ¿bien? El W es lo que se transmite al generador y lo que queda de energía de ese calor H vuelve a la cámara de enfriamiento. Ejemplo 1. Un motor de combustión de un camión toma 10.000 joules de calor y produce 2.000 joules de trabajo mecánico por ciclo, ¿sí? El camión va a tomar estos 10.000 joules de calor. ¿Cómo obtiene estos 10.000? Quemando nafta, quemando gasolina, ¿sí? Entonces, ¿cuánto calor me da la nafta? Me va a dar 55 por 10 a la 4 joules dividido gramos, ¿sí? Por cada gramo de nafta voy a tener esta cantidad de calor. Me preguntan, con estos datos, ¿cuál es la eficiencia térmica del motor y cuánto calor desecha por cada ciclo? Además, en cada ciclo en que toma 10.000 y produce 2.000 de trabajo, ¿cuánta nafta quema? Bien, esto esquematizado con los gráficos que vimos sería arriba en rojo, QH, calor caliente, calor hot, temperatura hot, están los 10.000 joules, ¿sí? Yo quemo esa nafta, la hago explotar de alguna manera y me da 10.000 joules. Esos 10.000 joules empiezan a circular a mi máquina y de los 10.000, 2.000 lo transformo en trabajo mecánico, que se lo puedo enviar a las ruedas del camión para hacerlo mover. El restante no lo puedo transformar en trabajo y va a ir al caño de escape y se va a eliminar, ¿sí? Como la eficiencia es el trabajo que puedo hacer dividido la cantidad de energía que tomo. ¿Cuánta energía tomo? 10.000 joules, que es la combustión por ciclo de la nafta. 2.000 es lo que puedo hacer de trabajo. 0,2 es la eficiencia, o sea que este camión tiene un 20% de eficiencia. La eficiencia ideal de un ciclo sería 1, sería un 100%. Esto no es posible en las máquinas térmicas, eso es otra forma de leer el segundo principio de termodinámica. La segunda pregunta es ¿cuánto calor se desecha en cada ciclo? Ahí en nuestro equilibrio térmico sale de las flechas de la máquina, entran 10.000, 2.000 se van a trabajo, no queda otra posibilidad que 8.000 sea lo que se desechan hacia afuera. ¿Cuánto combustible se quema en cada ciclo? El calor que obtengo va a ser la cantidad de nafta que quemo por la energía por gramo que me da. Si hacemos esa ecuación, ahí creo que estoy viendo un error en la cuenta. Son 10.000 joules de calor caliente y el calor de combustión es 55 por 10 a la 4. Y eso da 18 gramos, bien, no 181 gramos, me parecía muy grande ese valor. 18,18 gramos. Bien, hay un error ahí en el PowerPoint, ya lo vamos a corregir. Pero, en definitiva, yo quemo 18 gramos de nafta para que me den 10.000 joules de calor. Esos 10.000 joules de calor, 2.000 lo puedo enviar de trabajo a las ruedas y 8.000 no, se van en calor o se van al escape. Bien, parte, por ejemplo, de este calor del camión es el que hace calentar las chapas, por ejemplo. Esa no es energía utilizada para mover las ruedas, sino que es calor que se genera por la misma combustión y no lo podemos transformar en algo eficiente. Bien, eso es una máquina, lo anterior es una máquina en general.
las máquinas van a trabajar en ciclos. Como dijimos, lo que nosotros vamos a trabajar en particular es el ciclo de Carnot. Es un ciclo en particular de cómo puede trabajar una máquina. Una máquina puede trabajar en ciclo Diesel, ciclo Otto. Ciclo de Carnot es uno. ¿Cómo es el ciclo de Carnot? Bueno, ahí hay 4 definiciones. Va a operar entre 2 temperaturas, una temperatura caliente y una temperatura fría. Usa solo procesos reversibles. La eficiencia solamente va a depender de estas temperaturas. Hay un planteamiento equivalente de la segunda ley en referencia a la máquina de Carnot. Todo esto lo pueden leer ustedes. También va a decir que una máquina de Carnot que funciona con su ciclo invertido es un refrigerador. Y también la eficiencia va a depender solamente de la fuente caliente y fuente fría. Y ahí, bueno, otra opción de cómo podemos emitir el segundo principio de termodinámica. Lo paso rápido, esto lo pueden leer ustedes, que lo podamos ver en un ejercicio y que podamos entenderlo en la práctica. Este es un ciclo de Carnot, gente. Un ciclo ya vimos en el TP4, que es poder llevar un gas o una sustancia en general a través de distintos puntos en nuestro diagrama PV y hacerlo volver al punto inicial. Cuando nosotros lo hacemos recorrer el camino logramos tener un trabajo útil. Como el ciclo de Carnot en particular tiene 4 transformaciones. Va a tener una expansión isotérmica que está ahí con el label 1, con la etiqueta 1. La expansión isotérmica, voy a agarrar otra vez el puntero láser, de A hasta B, fíjense, sigue todo un camino de isotermo. Entrega, mejor dicho, absorbe calor H en esta parte del ciclo. Y bueno, el trabajo es positivo porque hay expansión. Si me voy a la 2, voy a tener una expansión adiabática. La adiabática era la que no tenía calor entrante ni saliente, sigue siendo una expansión y se va de una isoterma TH a una isoterma TC. Bien, acá sí hay cambio de temperatura. Lo que no hay es intercambio de calor. En esta, entonces, el calor es 0 y el trabajo sigue siendo positivo porque sigue habiendo expansión. Vuelve el ciclo a su punto original, vuelve a través de la isoterma de TC. Otra vez aquí la isoterma tiene que ceder calor en este caso, y acá es el QC, Q-cold, el que va a aparecer en esta transformación, y el trabajo va a ser negativo porque hay contracción. El último paso, el cuarto paso para volver al punto A, es una compresión adiabática. Si estamos hablando de compresión, otra vez W va a ser 0 y calor va a ser 0. Bien, en este ciclo entonces está compuesto por 4 transformaciones. La eficiencia para un ciclo de Carnot, como dijimos anteriormente, va a depender solo de las temperaturas, así que una ecuación para cuando nuestra máquina trabaja en ciclo de Carnot es que la eficiencia va a ser 1 menos temperatura C menos temperatura dividido temperatura H. Otra imagen explica más o menos lo mismo. El detalle aquí es que tenemos incorporado qué pasa con la energía interna del gas. En el primer lapso de 1 a 2 que analizamos recién, la variación de energía interna va a ser 0. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una transformación isotérmica. Bien, como U depende de la temperatura, no hay cambio de temperatura, no hay cambio de energía interna, todo el calor que ingrese en ese lapso va a hacer trabajo. En la parte 2, de 2 a 3, el calor va a ser 0 porque es adiabática, entonces toda la variación de energía va a hacer trabajo. Ya volviendo en el ciclo de 3 a 4, tenemos una isotérmica, otra vez delta U es 0, entonces todo ese calor frío va a ser trabajo negativo Q34. Y en la adiabática, el último paso del ciclo, cuando el gas vuelve a su punto inicial, otra vez el calor es 0 y la variación de energía interna del gas en ese proceso es igual al trabajo. Estos dos van a ser trabajos negativos como recién, y Q23 y Q21 van a ser trabajos positivos. El trabajo total del ciclo es el área encerrada y es la suma de todos los trabajos. Lo mismo que dijimos aquí,
en la diapositiva anterior, la eficiencia de Carnot. Una cosa que nos dijimos es que esta ecuación funciona con temperaturas en Kelvin. Bien, si usan otra unidad, les va a dar cualquier cosa. Carnot va a decir que ninguna máquina térmica que funcione con estos dos focos, el foco caliente T1 y el foco caliente T2, va a tener una mejor eficiencia que la máquina que diseña él. Esto quiere decir que, como decíamos al principio, una máquina puede funcionar en muchos ciclos distintos. El ciclo de Carnot es el más eficiente de todos. Por eso estudiamos este ciclo. Me pasé. Ejemplo 1 de la guía de Duco. Una máquina térmica ideal de gas opera en un ciclo de Carnot. Nos da las dos temperaturas. La temperatura caliente y la temperatura fría. Dice que absorbe 60.000 calorías en la temperatura superior. Bueno, con estos datos queremos saber cuánto trabajo por ciclo hace. Bien, ¿cómo salimos de este atolladero? Podemos plantear la eficiencia térmica de esta máquina. La eficiencia va a ser el trabajo que realiza dividido el calor caliente, pero además tenemos esa ecuación extra para una máquina de Carnot que es dependiente de las temperaturas. Si yo calculo con las temperaturas, ojo, pasadas a Kelvin primero, eso me da 0,2, 20% de la eficiencia de esta máquina también. Entonces, una vez que yo sé ese 20%, quiere decir que el 20% de las 60.000 calorías lo voy a transformar en calor. Bien, entonces el 20% de 60.000 es 12.000 en versión calorías y en versión joule. Guía de Duco número 2. En un ciclo de Carnot, la dilatación isotérmica ocurre a 400 Kelvin y la compresión isotérmica es a 300 Kelvin. En la dilatación se comunican 500 calorías. Pregunta: trabajo efectuado durante la dilatación, calor expulsado durante la compresión isotérmica y el trabajo efectuado sobre el gas durante la compresión isotérmica. Bien. Atención que aquí no nos está preguntando el trabajo completo del gas, que sería este W y sería todo el área, sino que por porciones nos pregunta, ¿sí? Por ejemplo, la pregunta A es la dilatación isotérmica. Desde el punto A al punto B, ¿qué trabajo se hace? ¿Sí? El trabajo del punto A al punto B va a ser diferente a este W, bien, porque este W, como vimos, es la suma de los 4 trabajos. Solamente me está preguntando entonces el trabajo de AB. Resuelvo. ¿Cómo resuelvo esto? Primer principio de la termodinámica. Para el ciclo AB, siendo una isotérmica, el delta U es 0. Entonces, QH va a ser igual a WAB. ¿Por qué QH? Porque el calor que viene de la fuente caliente siempre es el que ingresa a través de la primera isotérmica. Como a nosotros nos están diciendo que se absorbe del foco caliente 500 calorías, yo deduzco que el trabajo en esa porción del ciclo es 500 calorías, pasado a Joule da 2092. Pregunta 2. Cantidad de calor expulsado. La cantidad de calor expulsado sucede en la segunda isotérmica, ¿sí? ¿Por qué no sucede en esta parte? Porque esta es una adiabática. ¿Por qué no sucede en esta parte? Porque es una adiabática. Y en esta parte no sucede porque esta es la parte donde ingresa calor. Entonces, en esta parte ingresa calor, acá no hay intercambio de calor, acá se expulsa calor, acá no hay intercambio de calor. Según nuestro diagrama de máquina, el calor expulsado va a ser esa resta y además podemos calcular la eficiencia sabiendo el trabajo y el calor caliente, pero como sabemos las temperaturas vamos directamente por ahí. Sabemos las temperaturas, ingresa las temperaturas en Kelvin, tengo una eficiencia del 25%. El trabajo de todo el ciclo va a ser esto. Bien. ¿Por qué hago esto? Porque yo quiero calcular cuánto expulso en QC. Entonces un paso intermedio sería saber W. QH ya lo sé. Entonces QH, que eran las 2092 Joule, le resto a los 523 Joule, que es lo que termina siendo el trabajo. Lo que se expulsa de la fuente fría son 1569 Joule.
el trabajo efectuado sobre el gas durante la compresión isotérmica resulta ser el mismo valor. ¿Por qué? Porque es una isotérmica y según el principio de la termodinámica, al no haber variación de energía interna, el W es igual al Q. Bien, la última parte, antes de dejarlos adentro de los ejercicios, es refrigeradores. La máquina térmica es la versión en la que uno saca calor de una fuente caliente y lo convierte en trabajo. El refrigerador es una máquina también, pero lo que va a hacer va a ser ingresar trabajo para que el flujo de calor sea inverso al que sucede en la naturaleza, ¿bien? En la naturaleza hay dos cuerpos y el cuerpo caliente le va a asignar calorías al cuerpo frío. Eso es lo que sucede naturalmente. Si yo tengo un cuerpo frío y quiero que le asigne calorías a un cuerpo caliente, eso no sucede naturalmente. Entonces, un refrigerador es eso. Yo ingreso trabajo a una máquina para que saque calor de un cuerpo que está más frío y se lo da a un cuerpo caliente. Esto es una heladera, gente. ¿Qué hacemos en la heladera? Ponemos una manzana dentro de la heladera que está a 20 grados y esos 20 grados empiezan a descender hasta que son 5 grados. Pero ¿qué hace con esa energía que le saco la manzana? Lo tiro fuera de la heladera, ¿bien? Por los serpentines que tiene afuera, larga el calor que tenía esa manzana y lo tira al exterior. ¿Cómo lo hace? Enchufando la heladera y ingresando trabajo con el motor, con la bomba del motor, ¿sí? Entonces, si esto es una heladera, este es el interior del refrigerador, acá voy a poner mi manzana, enchufo la heladera, empieza a funcionar y empieza a sacar calor de adentro hacia afuera. Esto es el ambiente donde está la heladera, ¿sí? Por eso cuando uno va a un kiosco en verano y está lleno de heladeritas donde hay bebidas frías, el kiosco hace un calor tremendo. ¿Por qué? Porque las heladeras están sacando constantemente el calor de adentro, ¿sí? Balance energético del refrigerador está ahí. El calor caliente va a ser la suma del trabajo y el calor frío. Y la eficiencia se denota con la letra K en el Sears, el libro Sears. Y fíjense acá que ¿cuál es lo útil en esta situación de un refrigerador? Lo útil es el calor que yo le saco a esa manzana. Entonces va a ser el QC, el calor frío. ¿Cuál es la energía que yo utilizo para hacer esta manganeta? W. Entonces la eficiencia es QC dividido W. La deducción de intercalar las dos ecuaciones esas hace que yo también pueda ver el coeficiente de rendimiento de un refrigerador como QC, todo en barras de valor absoluto, dividido QH menos QC, también en valores absolutos. La eficiencia puede ser mayor que 1 en este caso, bien, y esta máquina le van a dar, porque no hay una relación bien entre lo que gasto en energía del refrigerador con lo que saco. Eventualmente yo puedo gastar 100 joules para enfriar, pero a una manzana le voy a sacar 1000 joules, bien. Eso hace que K sea positivo y mayor que 1. Los refrigeradores pueden funcionar en muchos ciclos, particularmente si un refrigerador funciona en el ciclo de Carnot, va a funcionar con el mismo ciclo que vimos antes, pero circulando al revés, bien. Fíjense que ahora de 1 a 2 es esta diabática, acá hay una isoterma, acá hay una diabática y acá hay una isotérmica, bien, gira en contra de las agujas del reloj. Por lo tanto el W es negativo, bien. Algunas definiciones análogas a lo que vimos, dónde están las adiabáticas y dónde están las isotérmicas. Bien, gente, trabajo para ustedes, resolver el ejercicio 5.4, 5.6 de la guía, un par más, 5.3, 5.5 de la guía, uno que está ahí arriba que no es de la guía, y algunos ejercicios de este TP del CIER sacados. Bien, gente, esto es todo el TP5. Recibimos dudas en el foro, espero que se haya entendido más o menos.